Buenos días, mi nombre es Pedro León García Reynoso, profesor de la Universidad del Quindío, y voy a estar orientando la exposición que estaba a cargo del ingeniero Alejandro Blandón, que no nos pudo acompañar. Este proyecto tiene su origen en una serie de convenios que se han adelantado con el Instituto Nacional de Vías desde el año 2019. Estamos terminando la fase 3 y esta es una herramienta que pretende ayudar a los administradores viales, que son las personas que están a cargo en la operación y mantenimiento de las vías. Bien, voy a comentarles cómo surge el estudio, el área de estudio, la metodología y los resultados. Este tema lo tenemos todos muy claros. Colombia es un país con una topografía bastante compleja. La cuenca del río Magdalena Cauca ocupa el 24% del territorio nacional y tiene el 85% de la población. Y este es un mapa del Estudio Nacional del Agua del año 2014 que compila los promedios históricos de los últimos 30 años. Específicamente es el mapa de precipitaciones máximas en 24 horas, donde hay registros hasta de 150 milímetros. Entonces, pues tenemos dos condiciones que claramente están muy relacionadas con los deslizamientos. La infraestructura vial que se ha desarrollado en el país se desarrolla sobre el territorio principalmente de la cordillera de los Andes, porque es donde tenemos los principales centros de consumo producción. Tenemos el acceso a los puertos y este es el famoso cruce de la cordillera central, el proyecto del túnel de la línea, que tiene un poco más de 31 túneles, 25 puentes. Entonces realmente fue una obra bastante interesante. Tiene cerca de 2,5 millones de viajes al día, lo que da un promedio, si lo revisan, de 1,8 a 1,9 vehículos por minuto. Es una vía con bastante tráfico, muy vigilada, y sin embargo, recordarán ustedes recientemente, fue suspendido el tráfico por la serie de deslizamientos que ocurren. Si esto sucede en una vía con esa inversión, 2,9 billones de pesos invirtieron allí, pues imagínense qué pasa en la red vial no concesionada del país. Y ese es el origen de este estudio. Tenemos claro la ley 1523 de 2012, el INVIAS hacia el año 2014 genera un plan de vías compatibles con el clima y traza unas líneas de trabajo. Dentro de esas líneas de trabajo se desarrolla el convenio que se realiza con la Universidad de La Salle, el grupo dirigido por el ingeniero Juan Pablo Londoño, por la Universidad del Quindío, un grupo dirigido por el ingeniero Carlos Arturo García, y el INVIAS desde la Subdirección de Gestión del Riesgo. Básicamente, nosotros estábamos orientados en una intervención correctiva y prospectiva, generando una herramienta que les permitiera a ellos automatizar una serie de procesos. Básicamente esa herramienta pues estaba enfocada en un entorno de sistema de información geográfica, empleando una serie de librerías que hay allí y de programación en Python que nos permitía traducir un poco a un lenguaje más práctico, a una forma de hacer más práctica el trabajo de los administradores viales y verificarlo en campo a través de otra herramienta que dispone ArcGIS, que son las encuestas a través de Survey 123. El área de estudio. Arrancamos desde el municipio de Popayán a 1.800 metros sobre el nivel del mar, y esta vía comunica a San José de Isnos y a San Agustín en el departamento del Huila, pero el tramo de estudio va desde Popayán hasta el puente sobre el río Mazamorras, pasando por los municipios de Coconuco y Paletará. En total fueron 67 kilómetros. Respecto al área de estudio, no lo alcanzan a ver muy bien, entonces arrancamos en 1.800 metros sobre el nivel del mar con una vía en pendiente promedio del 3%,
llegamos al cruce de los municipios de Paletará y Puracé. Allí hay una infraestructura vial bastante interesante e importante para la región. Continúa el ascenso hacia Paletará con pendientes sostenidas casi del 4%, estoy hablando de la vía, del corredor vial como tal, y cuando llegamos al municipio de Paletará, las pendientes van entre el 0.5 y el 4% máximo hasta llegar al puente sobre el río Mazamorras. En la geomorfología hay de todo. Esto hace parte, dentro de esa línea de trabajo, antes de llegar al convenio, el INVIAS desarrolló un trabajo con el Servicio Geológico Colombiano. Estos son los resultados del estudio del año 2017 y pues ahí están el resumen de las geoformas dentro del corredor geotécnico, que es uno de los grandes aportes que hizo el Servicio Geológico Colombiano al INVIAS al definir lo que es el corredor geotécnico. Y el estudio se limita al corredor geotécnico, que básicamente va desde la partidura de aguas hasta los drenajes y considera el recorrido de la vía a lo largo de ella. Acá tenemos geoformas estructurales, vamos de un paisaje colinado a montañoso, tenemos geoformas de origen fluvial, muchas terrazas, volcánicas, tenemos flujos piroclásticos, lajares, hay de todo en ese corredor. El régimen de lluvias es bastante interesante porque no le da tregua a los administradores viales. Resulta que de este lado, del flanco occidental de la cordillera central, tenemos el efecto de la zona de interconfluencia tropical y entonces nos da este régimen de lluvias para la estación Aeropuerto y la estación Coconú, que están operando desde 1941 y 1946, con los máximos de precipitación ubicados en el primer trimestre del año y en el último del año, estando entre abril y mayo los picos y acá entre octubre y noviembre. Y arriba, en el sector plano que veíamos de Paletará, ya el régimen de lluvias está influenciado por las condiciones de la cuenca amazónica. Y entonces el pico de lluvia lo van a tener ellos hacia junio. Entonces realmente el operador, el administrador vial, todo el año está moviendo maquinaria y haciendo ajustes por todo lado. Respecto al inventario de masas, entonces, del movimiento de masa, tenemos 333 eventos registrados en la base del CIMA, de los cuales 225 correspondían básicamente a deslizamientos de tipo rotacional y 37 a caída de roca. Entonces era bastante interesante el movimiento. Acá tenemos algunos aspectos de las visitas en campo que se hicieron. Esto es llegando al puente sobre el río Cauca por el kilómetro 8. Pueden observar pues que son taludes que están activos. Esto es por el kilómetro 16 y esto es en el sector de Mazamorras, que ya es zona de páramo. Dentro de la metodología, entonces, básicamente es definir todos los aspectos que necesita el entorno de ArcGIS respecto a la programación en Python. Se cargan las diferentes capas, ya les hablo de eso. Después lo que tenemos que referenciar es revisar el sistema de referencia de coordenadas. Las fuentes de información son diversas. El modelo digital de terreno que se utilizó fue el Allos Pulsar de 12.5 metros y algunos productos del servicio geológico asociados con la geología, otros asociados con la cobertura de suelos. Se verifica si cumple con el sistema de referencia de coordenadas. Si no cumple, pues se ajusta y se procede al siguiente paso. La herramienta quedó automatizada para que el INVIAS la ejecutara en cualquiera de sus subdirecciones territoriales. Una vez que tenemos entonces toda la información debidamente estandarizada, se procede a ejecutar la herramienta estadística que nos permite identificar qué variables tienen significancia para el proceso del análisis discriminante. Se ejecuta el análisis discriminante, se hace la validación, la verificación y procedemos a ejecutar la encuesta en survey, recorrido en campo para verificar todo con registro fotográfico, y eso le deja unos reportes al personal del INVIAS que sustenta la inversión de recursos con una prioridad
digamos, bien definida. Y ahí terminaría. Acá es muy rápidamente, tenemos la recolección de toda la fuente de información, se hace el cálculo de los parámetros morfométricos derivados del modelo digital de terreno, se hace la integración de las capas de cobertura del suelo, de la geología, de la geomorfología, se elaboran para el análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica que predice el resultado de una variable categórica. ¿Hay deslizamiento? No hay deslizamiento. En función de una serie de predictores. Entonces, como se utilizó la validación cruzada por el método CAFOR, necesitábamos una serie de puntos de muestreo con condición para la variable categórica. No hay deslizamiento y hay deslizamiento. En esa condición de deslizamiento se utilizaron cerca de los 333 puntos que mencionaba antes. Se hace la evaluación estadística de los datos para ver la significancia de los mismos y finalmente se construye y valida la función discriminante. Las variables que utilizamos muy rápidamente, el modelo digital de terreno, el Alos Pulsar de 12.5, se utilizó la pendiente, el seno de dos veces la pendiente, la orientación, la curvatura transversal. Todas estas variables han sido identificadas en muchos trabajos y hacen parte también del trabajo previo que había adelantado el ingeniero Juan Pablo Londoño de la Universidad de La Salle y su trabajo de doctorado, la curvatura lineal, la longitud de flujo, la acumulación de flujo, la insolación, la densidad de drenaje, la distancia fallas, la distancia pliegues, la distancia vías, geología, geomorfología, coberturas y el inventario de movimientos en masa son los datos que se requieren para cargar. Por acá atrás hay una versión del código, automatiza absolutamente todo, el funcionario solo debe identificar la carpeta donde quiere que se ejecuten los procesos, se cargan las carpetas, el código automáticamente valida que se pueden ejecutar y que sean compatibles, y estos son los productos que genera, que quedan alojados debidamente en carpetas dependiendo si su formato es raster o es shape. Dentro del análisis estadístico tenemos entonces diferentes elementos. Tenemos este tipo de gráficas, las genera y las analiza directamente el funcionario para verificar la normalidad de las variables que estamos ejecutando. Y acá tenemos una matriz de correlación cruzada que nos permite identificar las variables estadísticas que son redundantes. En este caso específico, correlacionaron el seno de dos veces la pendiente con la pendiente y la pendiente con la insolación. Entonces, en esta parte se descartan de forma automática la insolación y el seno de dos veces la pendiente y pasamos a lo que es la validación cruzada, donde se toma una serie de datos sin deslizamiento y otra con deslizamiento, y el algoritmo de aprendizaje de máquina empieza por la técnica CAFOLS a tomar muestras y con 5 muestras obtuvimos el 95%. Eso es un indicativo de que se necesita más densidad en lo que es el inventario, en el muestreo. Acá con respecto al análisis del poder discriminante de las diferentes variables, ¿qué pasó? De las diferentes variables, se eliminó la longitud de flujo, la acumulación de flujo, porque no cumplían con los parámetros estadísticos del valor P y la prueba de Fisher. Finalmente, entonces, se crea una combinación lineal. Estos son los coeficientes de la combinación lineal que nos permiten definir el poder discriminante. Muy rápidamente, entonces, los resultados, esto es en el sector Popayán, se reclasifican los resultados en 4 variables de muy baja susceptibilidad a alta susceptibilidad. Estos son los resultados iniciando el tramo y estos llegando a Mazamorras, el puente sobre el río Mazamorras. Específicamente tenemos acá abajo está el cruce hacia Puracé, para allá se devuelven a Puracé, por acá venimos hacia Coconulco y hacia Mazamorras, y el algoritmo pues alcanza a identificar todas estas zonas. Observen que la carretera es bastante compleja en la topografía, alcanza a definir zonas con deslizamientos activos. Acá tenemos un detalle, este sector lo está identificando como una zona con alta susceptibilidad que está justo amenazando esta infraestructura,
tenemos acá otros sectores en donde hay movimientos ya bastante antiguos que también los alcanza a capturar. Esto es por allá por el kilómetro 32. Lo mismo, sectores que están cercanos a la vía, tanto por arriba como por abajo, están claramente identificados en el modelo. Nosotros hicimos un recorrido con el personal de Invías. Los puntos que se identificaron como críticos coincidieron en cerca de un 95% con lo que arrojaba la herramienta, y lo que hacen ellos con la encuesta Survey 123 es priorizar con 3 variables que definimos con ellos. La primera es la predisposición del elemento ante la amenaza, la segunda el potencial de daño o de pérdida que tenga la vía, y la tercera la predisposición de la infraestructura respecto a la ubicación, si es talud interno o talud externo. Con eso se define entonces una sumatoria, se le da un puntaje y a partir de ese puntaje se define la priorización, arrojando la herramienta un listado de abscisas, de tramos, en un orden de prioridad. Todo queda reportado en un informe y eso le facilita demasiado el ejercicio al administrador vial. Eso era lo que les quería comentar. Lo que queda por hacer es ya trabajar sobre la vulnerabilidad de la vía. En eso tenemos nosotros algunas aproximaciones y la herramienta está en este momento en manos de Invías y la estarán implementando ellos en las demás territoriales. Muchas gracias.